Ahí está. Ah, que ya Oh, empieza a grabar. antes es que se ve que cambiaron la configuración de Zoom y estoy perdido. Eh, lo que digo es que es impresionante. Alguien que quiere interpretar el tiempo desde hoy, que es un pensador reconocido, de pronto diga que Simone Weil es la pensadora más lúcida del siglo XX. Ella es filósofa. Ay, que se fue la voz. Sí, Sí, justo se nos fue. también, sí, sí. Justo que empezó a grabar. Sí. Sí, sí. A lo mejor ahí está el problema, ¿no? Es que cambió, sí cambió el Zoom. Ah, ¿ahora me escuchan? Sí, 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 sí. sí, ahora Bueno, sí. bueno. No, lo que digo es que lo interesante es como una mujer, un hombre que interpreta, dice, en realidad esta mujer, por los años 30 siendo primero de familia judía sin ser practicante, siendo mujer totalmente identificada con el dolor humano y con la pobreza, siendo primero socialista y diríamos comunista, hasta que se decepciona del régimen de Stalin y sobre todo se decepciona porque ella es una mujer que todo lo experimenta y todo lo prueba, es decir, es como si las ideas que se suceden en ese tiempo en Europa de 1930, ella piensa en que nace en 1909. Bueno, es como una mujer así, libertaria, pero que o sea, militante, pero que lo que realiza lo verifica primero en su carne, es decir, lo verifica primero en su cuerpo. Y así ella asume desde el comienzo esta capacidad de ponerle el cuerpo a sus ideas. Por eso es que, por ejemplo, se va a Alemania para acompañar y ver por los años 30 para acompañar a los socialistas alemanes en su lucha de la condición obrera, ¿no? Y ahí ella ve cómo surge el nazismo y cómo el nazismo va tomando poder y se decepciona profundamente del gobierno ruso, que en ese momento eran aliados de Hitler, porque los socialistas alemanes son apaleados totalmente sin ninguna defensa, pierden la batalla sindical, eran sindicatos fuertes. Bueno, este, con ocasión de la lucha por la libertad en España, ella va un tiempo a España y eh, con la Brigada Internacional que lucha con los republicanos. Es decir, cada idea que quiere descubrir y que quiere así batallar, pone su propio cuerpo y su propia. Pide un año, esa es agregada seré profesora de filosofía en los colegios, en los liceos franceses, y va de pueblo en pueblo. A mí me impresiona cómo ella conversa en las chicas y enseguida va y asiste a los mitines de los sindicalistas y asiste, sí. tiene problemas con las autoridades todo el tiempo, entonces ellas la van mandando a distintos lugares, porque no aceptan su actitud así revolucionaria y disruptiva. Otra cosa interesante, Vicente, sí, señora, perdón, Vicente, ¿me sí, recordás para ubicarme a qué sí, edad murió? sí. Ella nació en 1909 y muere en 1943.
O sea, Quiere decir que andaba por los 20, 30 años. Era una muchacha. Todo lo que vos contás es de una mujer joven, muy joven. exactamente, y tiene una capacidad de lucha enorme, y de lucha, ¿Qué, qué? primero de identificación con lo social, ¿no? Por eso Sí, hay todo un libro que se llama La condición obrera, y una cosa interesante es que ella va y trabaja un año, pide un año de licencia en su instituto de sí, filosofía y se va a trabajar a la fábrica. Y sí, en la sí, fábrica, lo leí. Sí, y en la fábrica, bueno, trabaja así, en un centro con los hombres, a la par de los hombres, y con una salud bastante vulnerable, es decir, es decir, porque ella encima sufría de migrañas, pero ella no le aflojaba, sabía que a su búsqueda de compromiso con la vida y con su ideal, este, le tenía que poner el cuerpo, y se lo ponía, pero hasta el extremo. Así que, qué actitud positiva, qué bárbara. exactamente. Y entonces, llega un momento en que ella tiene un momento de conversión, ¿no? Es decir, ella cuando se desanima del socialismo y, bueno, tiene un momento, y es lindo cuando lo cuenta el padre Gustave Thibon y el padre Perrin, que son los dos a quienes ella les escribe, lo cuentan muy lindo, ¿no? Porque ella, en un pueblito imagínense, en un pueblito de Portugal, a orillas sí, del mar, ve a una procesión de unas mujeres con sus cirios rodeando los barcos, cantando canciones antiquísimas, pidiendo la protección de Dios para sus marineros. Bueno, ella en ese lugar sintió algo muy, como si sintiera la presencia de Dios ahí, y ella descubrió algo re importante, que es que antes de ser cristiana, toda su vida estaba en el marco del cristianismo, como si ella estuviera en el marco del cristianismo antes de ser cristiana. Eh, Y estaba cerca de la Virgen de Fátima. sí, eh, se los voy, le voy leyendo, ¿no es cierto? Fíjense la experiencia, ¿no? Eh, las mujeres de los pescadores hacían la procesión alrededor de las barcas, portando los cirios, y cantaban cánticos antiguos, muy antiguos, de una tristeza así inenarrable, como diciendo, de gigante que lo atravesaba. Y, pero nada le podía dar una idea, y que en ese momento ella tuvo la certeza que el cristianismo es por excelencia, y ahora escuchen esto, es por excelencia la religión de los esclavos, que los esclavos no pueden sino adherir, y ella misma entre los esclavos. Sáquense un poco todo el tema de la esclavitud y del tema Sí, ideológico, ¿no? Y piensen en la esclavitud como diciendo la condición del humilde, la condición del pobre, la condición de la persona que está sumida a una condición de vida muy vulnerable, que no, la cual, acuérdense como en la Ilíada, ¿no es cierto?, el tema de la fuerza, como que la fuerza manda, y los soldados eran como conducidos, ¿no? Es decir, había un... Y entonces, bueno,
es como si ella descubre algo que está fuera de ella y que Dios estaba en los más humildes. Así, por eso me parece que es una cosa muy, en algún sentido, muy moderna, porque el tema de la opción preferencial por los pobres y los 50 años de reflexión de la Iglesia sobre el tema de la condición del humilde, del pobre, bueno, ella lo vive a través de su identificación con la condición obrera y el respeto que tiene hacia ellos. Pero en esa experiencia, después ella se va a pasar una semana al monasterio de Solemne, un monasterio benedictino, y eh, esa experiencia le permitió comprender la posibilidad de amar, y de amar, esto es un poco lo característica de ella, ¿no? Amar a Dios a través de la desdicha, o amar a Dios a través de la maldad, o en medio de la maldad, o en medio de un medio que está como atravesado por el mal, y ella descubre que en realidad, si no puede amar a Dios a través del mal, la respuesta es imposible. Como diciendo, nosotros estamos acostumbrados a que en nuestra religión, que hemos aprendido y que muchas veces hemos recorrido, por esta certeza del amor incondicional de Dios, siempre Dios ama a través del bien. Pero Sí. ella dice, yo no podía aceptar, y por eso como filósofa ella no se mete a filosofar sobre Dios en el sentido a meterse en el problema de Dios. Ella era agnóstica, y cuando con sus alumnas le preguntaban de Dios, dice, no, de lo que uno no sabe no se mete. Este, y como dice, porque como no tengo respuesta, yo no me meto. Y esa se renuncia hasta este momento de la conversión, renuncia a dar una respuesta teórica sobre Dios y meterse en el problema de Dios. Porque Dios es demasiado, fíjense, dice, Dios es demasiado grande como para que yo me ponga a hacer de eso un problema racional, como diciendo, en realidad Dios es mucho más de nuestras discusiones de si creemos o no creemos en Dios. Y entonces eso es maravilloso porque el protagonismo se lo pone en Dios y no se lo pone en ella. Y así ella puede tener esta experiencia tan profunda. Y entonces lo que cuando les iba a contar esto, un poco más tarde, su gran descubrimiento es que sintió que a través del sufrimiento, la presencia de un amor semejante a aquel que se lee en la sonrisa de la mirada de una madre, como diciendo, ella puede estar pasando el momento más duro de su vida, ella puede estar pasando el momento de desdicha más fuerte. Sin embargo, adentro de esa misma situación, como cubriendo esa misma situación, encuentra un rostro amado de alguien que le sonríe y que esa es la certitud de saberse amado por Dios. Adentro mismo de esa situación de distanciamiento. Por lo tanto, sería como si dijera, dice, eh, ya sea en el momento dice acá, eh, ya sea en el momento de la bendición como en el momento de saberse abandonado, lo esencial es descubrir que detrás de la alegría o de la angustia que es impasable y que no se la puede disimular, encontraba una esencia central, una esencia pura, mucho más importante que la alegría y que el sufrimiento, que es el amor mismo de Dios. Como diciendo, Dios mismo está como afuera de ese devenir que nos estamos viviendo. Y ese Dios mismo que está afuera es el que nos trasciende. De alguna manera, ella quiere, como en algún punto lo salva Dios, pero no porque Dios necesita ser salvado, sino porque diciendo, si yo
creo solamente desde lo bueno, desde la bendición, entonces eh, la mayor parte de nuestra vida la dejamos afuera. Vamos a hacer Es, comentarios. es difícil, ¿eh? Es difícil. Sí, Está buenísimo, porque es real. Se descubre a Dios a través del sufrimiento. Es real, sí. Es difícil. ¿qué más tienen para decir? Belén, decinos algo. Aquí en Quedé esta, muda, aparte, me quedé muda. Me quedé como un poco, a mí lo que me impactó mucho fue lo de, es demasiado grande para racionalizarlo, quedé ahí, viste, me mató eso, lo de lo otro es como que me cuesta un poco, me pasa como a Magda, me cuesta el concepto, todavía no termino de entender este asunto del mal, lo del dolor sí, pero lo del mal es la parte que no Claro. estoy entendiendo, ¿entendés? ¿Entienden a lo que voy? sí, 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 sí. Como, El fruto del mal es el dolor. Se conecta perfecto. A mí No me sé, así parece, lo... ah, no, claro, no lo había pensado como el dolor como mal. Yo por ahí lo veía más como un camino en el sentido de que te acerca a Dios en definitiva porque te conecta con la vulnerabilidad y desde el dolor casi siempre los seres humanos como vamos a Dios. Creo que es como el camino más corto. Yo lo siento así, como el atajo, no sé. Pero no lo pensé tanto como mal. Sí, puede ser, no sé. Es que el yo dolor le es puedo fruto decir algo. Sí, Graciela. Ah, perdón, bueno, Chichita, no sé si quería decir algo. No, Em, no, no, a mí decile, Chichita, dale. me encantó, me viene anillo al dedo y además me impresiona con quién se escribía ella, porque Gustave Thibon era un grosso realmente, o sea que escribirse con esas personas me parece que bueno, como realmente entiendo mucho también un poco de la profundidad, ¿no? De lo que ella escribe, porque son interlocutores increíbles, ¿no? Pero bueno, Ujú. eso me quedó para comentar de cuando mencionabas a Gustave Thibon, pero realmente me llega mucho lo que dice, lo que dijiste, en un momento que interesante, digamos. Así Ok. que No, gracias, me voy. aparte yo lo puse ahora, vieron que la desastrosidad y nuestra vulnerabilidad está ahí. Y ahora ni siquiera me pueden ver, así que en cualquier momento desaparezco. No, Pero yo no, no. pero yo lo que digo, este, lo interesante es que, Si yo no te claro, puedo ver. eh, Ahí. yo en la propaganda del curso, que pues siempre es un poco nada más que de presencia, ¿cuál es nuestro modo de hacer las cosas, no? Así como ella ponía el cuerpo y ponía su vida y la ponía sobre la mesa, hoy lunes santo, leyendo estas cosas, en el fondo también somos invitados a poner el cuerpo, nuestra vida y el impacto. Es decir, pues decía, a ver qué nos impacta de todo esto al punto de transformar nuestras vidas, ¿no? Que eso es un poco parte del modo que tenemos de hacer las cosas acá, ¿no es cierto? Con la resistencia y con la fluidez. Hay veces que uno se resiste y que hay que respetar siempre esa resistencia, y hay veces hay que abrir la puerta y dejarse fluir. El asunto es que no somos lectores indiferentes, no solo empáticos, sino que nos animamos a exponer nuestra vida, no a los demás, sino a los demás puede ser también, pero no es lo importante. Y lo importante es exponer nuestra vida a la novedad que el testimonio de una persona nos puede regalar, ¿no? Que en este caso nos va. Nos Claro. sorprende. En ¿Eh? este caso nos sorprende. Es Chichita, más que estaba por decir aprender. algo que quedaste por decir. No, simplemente que yo cuando empecé a leer la introducción, me di cuenta que, bueno, la metáfora, ¿no? No, ahora, después de la física cuántica, la metáfora es algo real. Cuando dice se coló en mi interior,
Colarse significa no pedir permiso, ¿no? Y luego dice, se instaló en mi alma. Bueno, y hoy la física nos dice que es real, es la energía de ella que llegó a este autor y lo transformó, diríamos. Me encantó eso, me encantó. Ujú. Fíjense esta cita, y ahí ya vamos al texto de la atención, ¿sí? Fíjense esta cita. eh, la desdicha o lo malo ha llegado a ser para ella una sensación del amor de Dios. Es en la maldad ella misma o en la desdicha ella misma. Acuérdense que nosotros leímos bastante sobre la desdicha, ¿no? Que es el mal instalado de un modo continuo que uno no lo puede eliminar. ¿Se acuerdan? Es decir, Sí, casi como que de esa condición de la desdicha es como esa especie de característica de permanencia y que en esa permanencia uno ya no tiene más nada que hacer, más que aceptarla y afrontarla y atravesarla. Esa era la característica de la desdicha cuando leíamos, ¿sí? Ay, Bueno, qué bueno, aclara mucho eso. A mí me ayuda un montón, no había entendido ese punto. Sería como el mal sostenido, como, así como una especie de... exactamente, como una experiencia de mal sostenido y que no tiene Mm, ni pronta solución y que uno lo único que tiene que hacer es aceptarlo y afrontarlo. Aceptarlo en el sentido de aceptar el desafío de vivirlo, sí, sí, ¿no? sí. Entonces le sigo leyendo la cita. Mm, Es en la desdicha misma que resplandece la misericordia de Dios. En el fondo, en el centro de esa amargura inconsolable, se cae eh, perseverando en el amor justo al punto de que el alma no puede ni retener el grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En mm, ese punto, ¿no es cierto? Uno termina de tocar algo, una cierta cosa, que no es la maldad y que no es la alegría. Es la esencia central, la esencia pura, no sensible, común a la alegría y al sufrimiento. Es Dios mismo en su amor. Como diciendo, nosotros nos quedamos en la desdicha o nos quedamos en la alegría y en realidad es como si nos quedamos en la representación, pero Dios está detrás de esa representación viviendo. Ay, no se oye nada. Se Encima de cortó. ti. ¿Eh? Sí. No, ¿Me escuchan? no, ahora sí. se cortó una parte. Ah, no, lo que digo es que Dios mismo, lo interesante es que es Dios mismo, uno tiende a quedarse como cuando, pobrecito, los jóvenes, uno se queja de los jóvenes, pero nosotros somos unos emocionales fatales. Que lo sentimos a Dios, estamos vagos. No lo sentimos a Dios y nos sentimos unos desgraciados. Es decir, y no soportamos el vacío. Y nos quedamos con esa sensación de no sentir, ¿no es cierto? Y no nos damos cuenta que en realidad el proceso y lo interesante de todo el proceso que ella nos quiere introducir en este proceso de descreación, de vacío, de silencio, de espera humilde y suplicante. eh, bueno, no nos damos cuenta y sí podemos ir dándonos cuenta que en realidad eh, es la aceptar todas las realidades que nos suceden y descubrir la presencia de Dios ahí. ¿No? Es decir, y la presencia de Dios, no porque Dios se ensañe, sino porque, no, y no es porque esa puerilmente dice, ah, vieron, si hay algo que ella también le impidió ser bautizada, son las respuestas un poco así, que cuando le echamos agua bendita a los males, como diciendo, bueno, Dios lo quiso así, empezamos a ponerla la providencia en todo, ¿no es cierto? Y entonces, como si la palabra de Dios fuera todo no, no, hay que poder
asumir la realidad tal como es y el mal tal como es. Por eso ella, cuando habla de la creación, nosotros por la creación necesitamos obedecer a la necesidad de la naturaleza, ¿ok? Porque ahí, en la necesidad de la naturaleza, en esos pliegues de la montaña, en esos pliegues de las olas del mar, está la transparencia y la belleza de Dios, ¿ok? Pero también en la creación hay como un despojo de Dios, hay como un distanciamiento. A nosotros estamos tan distantes y tan lejos que hay como un sacrificio. Por eso dice, la pasión de Jesús comienza en la creación, porque Dios se retira. Cuando crea a alguien, se retira de tal manera que nosotros estamos lejísimos de Dios. Y cuando entonces estamos como sumergidos en una experiencia de mal, y cuando encima libremente estamos sumergidos en una experiencia de oposición a Dios, Eso es muy difícil. Sí, para mí también. Se va, Eso es- se va la voz de él. Sí. y no en la La Se voz. cercanía. te, se te va, Vicente, y te escuchamos cortado. Qué lástima. No, esta Justo es, en todo lo que... Sí, aparte que Sí, es pero bueno, bastante difícil. ¿eh? No, Es que difícil, ¿no? Porque como que uno siempre pensó que en el mal o en el sufrimiento se podía rescatar esta mirada del ángel como encontrando algo bueno, algo lindo, pero acá parece como que no, que en ese mismo sufrimiento o en esa misma maldad, sin transformarla, ahí estaría, ¿no? Sí, sí la transforma, Yo ¿no es cierto? creo, Porque la transforma rodeándola, la transforma, sí Ah, la transforma, no es que no la bueno, ahora transforma. sí. No, no, sí Ah, la entonces, transforma. Lo que dice es que no le quita nada sí. de Ah, sufrimiento anónimo está y de sufrimiento injusto y de bien, está bien. sufrimiento catastrófico, es decir, no le quita nada Mm, de lo que significa la distancia del abandono. sí. Fíjense que lo dice acá y después lo de von Balthasar lo dice también, ¿no? La mayor Mm, experiencia mm, es la distancia de Dios a Dios. Cuando Jesús dice, claro, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la mayor Ah, experiencia de distancia que tiene el Hijo del Padre. Es como que experimenta, siendo el Hijo de Dios, el distanciamiento mayor que se puede tener de su Padre. eso Bueno, sí se claro. entiende. Bueno, ese distanciamiento también es el que nosotros experimentamos y en la vida y aprender a descubrir cómo Dios está misteriosamente presente cuando somos bendecidos o cuando estamos en la desgracia y que la desgracia es camino hacia, solamente lo podemos recorrer porque dice, el hombre es el más distante de todos, porque la naturaleza obedece a la ley de la necesidad. Y para el hombre es absolutamente Claro. imposible recorrer todo el camino hacia Dios, si no fuera porque Dios mismo vino y nos ganó primero. Es decir, se hizo uno de nosotros y recorrió toda la distancia. Y después nos toca toda la vida llegar hasta Él. mm. Toda la propia vida, con todo lo que tiene en nuestra propia vida, poder llegar hasta Él de una manera permanente y definitiva. Claro, son los pasos de ascenso, ¿no? Del alma Claro. que va descubriendo a Dios. Por eso ella es fanática de la cruz, ¿no? Entonces dice, eh, para ella la cruz es la más clara manifestación del amor de Dios. Dios nos ha creado por amor, eh, y este Dios que nos ha creado por amor, ha creado todas las formas de amor y, y ha creado también
seres capaces de las mayores distancias posibles, porque eh, esa distancia infinita entre Dios y Dios es enorme, y así que nosotros también, a través de la propia vida, podemos experimentar esa distancia, ese vértigo de la ¿sí? distancia y esa necesidad de volver a recorrerla. Pero básicamente la otra cosa que tiene preciosa Simón Weil es la aceptación. Es decir, ella se pelea muchísimo con la imaginación, Mm. ¿no es cierto? Se pelea porque dice la imaginación, y para mí eso fue una patada en el estómago, que se pelee tanto con la imaginación, porque para mí la imaginación y la creatividad están muy, muy ligadas, ¿no? Entonces uno cuando imagina, fantasea, crea, bueno, pero ella se enoja mucho con la imaginación. ¿Sabe por qué? Porque dice que constantemente nosotros, como nos cuesta el vacío y como nos cuesta no tener respuesta, buscamos ilusiones que tapen ese vacío. Y esa ilusión, hasta que se acaba, se desarma por sí misma, pero en vez de soportar ese vacío, y descubrir al Dios y a la realidad misma que está detrás de ese vacío, no, buscamos otro sucedáneo, otro que nos tape y que nos haga conservar esa sensación de bienestar, porque la única sensación posible es el bienestar, y eso es lo que ella está totalmente en contra. No, nosotros estamos para estar bien y para sufrir las realidades y atravesarlas, no para estar solamente estar bien. Entonces, esos son como marcos de conducta de la cultura que por eso al Chul Han le gusta tanto, porque es muy disruptiva para la cultura de hoy, que solamente es posible el consumo, el disfrute, el estar bien. Bien, vamos a hablar de dos obediencias y ahí ya vamos a proyectar. Pero antes, si quieren hacer, dice, hay una especie de dos obediencias a Dios. Una que es voluntaria, ¿no? Y que es un poco a través de la creación, a través de la creación que uno puede percibir. eh, bueno, uno lo reconoce y eh, lo va aceptando eh, en la propia vida. Pero hay otra obediencia que es una obediencia mecánica, ¿no? Eh, que es un poco como la obediencia mecánica, es como las leyes de la naturaleza que uno no puede modificar, ¿no? Dice, sería eh, un caos, ¿no? Sería un caos si, como dice Platón, la necesidad no estuviera en el origen, porque Dios confía su creación a la necesidad. O sea, Dios confía su creación a lo que es siempre de la misma manera que conserva diría San Juan de la Cruz, un vestigio de su propia belleza. Eh, Todo lo que está en este mundo es como una huella de esa persuasión sabia que de alguna manera ha vencido la necesidad. Todas las destrucciones ciegas que se producen son el testimonio de que esa necesidad es vencida y aún es soberana, que Dios mismo no está casualmente, sino que está más allá. Porque también la constante, ¿por qué él dice, está en crisis la religión? Muchachas, respóndanme eso. ¿Por qué está en crisis la religión? En, Por el individualismo, el egoísmo, porque está la más vida. allá, como dijiste, como que está más allá y ahora es todo ya presente, consumo, como que ya.
y la religión habla del más allá. Claro, en lugar de buscar la trascendencia, se busca la inmediatez del placer. Ujú. Y se hace foco en el individualismo, en el Claro, narcisismo, el individualismo. Y entonces eso te deja solo, a la larga te deja solo. La religión es todo lo contrario, tenés que ir a la comunidad a hacerte uno con el otro. Pero yo creo que es como muy difícil y también tiene que ver con la época que vivió ella, ¿no? Porque ella ve como un panorama demasiado duro, demasiado enfocado en el dolor y el sufrimiento. Si bien Ujú. ahora el coreano Yoon Chul Han dice que se dejó de lado en la sociedad nuestra, el dolor y el sufrimiento, me parece que tiene razón, porque estamos enfocados solamente en pasarla bien y en tener las cosas que creemos que nos harán sentir mejor. Pero creo que ella pone todo en el otro extremo, solo en el dolor y en el sufrimiento. Y yo creo que también es necesario tener una ilusión, tener un mecanismo de defensa, de creer algo lindo, aunque sea una fantasía y no sea realidad, por un tiempo. Uno no puede vivir tan crudamente en el dolor todo el tiempo. Está muy Es bien. que ella vive Genial. realmente en el dolor, por eso Porque le necesita, tocó, claro, le tocó una vida muy dura. Le tocó una claro, vida, claro, tiene, tiene que ver un poco de luz en su vida. sí, Bien. tal cual. Pero la ve solamente en perdón, el dolor, ¿no? Porque el otro día escuché en el es que la, en el medio de la guerra esta de Israel, una pareja que estaban de novios y se querían casar, hicieron una ceremonia en un subsuelo, en un shopping, no sé dónde, Sí, a pesar sí, de todo, ¿lo escuchaste? Y a sí, pesar de todas las situaciones tan espantosas, ¿no? Y le decían, ¿y sí, sí, piensan tener hijos? Sí, por supuesto. Entonces yo pensaba, ahí sí se nota el amor de Dios, que a pesar de una situación terrible, se encuentra esta mirada del ángel, ¿no? Esta mirada de ilusión, aunque a lo mejor no puedan porque están en una situación difícil, pero como que hay como un rescate del amor. Y en vez en ella parece que no, que solo es el amor y el dolor lo que te redime. No, no, perdón, sí no, es, no sé, yo no lo veo así, pero lo que sí, lo que me parece, yo comentaba Vicente, es como a mí me hace acordar esa palabra, esas palabras del Evangelio, del Nuevo Testamento que dicen, bueno, si vamos a morir, comamos y bebamos, que como que no hacerse preguntas ni sentir el vacío de la no respuesta o de la incertidumbre, y entonces comamos y bebamos que todo pasará. Algo así, como que eh, eso digo que me parece que lo de la no religión y la no trascendencia. Y creo que habla de un vacío de la sociedad. Y por otro lado, creo que estamos en una situación semejante a nivel social y humano de lo que ella estaba viviendo, porque hay cosas muy terribles como las que mencionás de la guerra de esta guerra en Medio Oriente y tantas otras cosas que no me parece tan distinto a lo que estaba pasando a principios del siglo pasado. Eh, por Claro, eso no, quizás yo digo que ella estaba inmersa en ese dolor. Nosotros tenemos la guerra un poco más lejos, ¿entendés? No sí, pero estamos, no, pero no hay otras vivimos guerras, ¿no? Pero hay otros vacíos, por ejemplo, yo pienso en la sí, falta de compromiso de los jóvenes, la falta de natalidad, lo de la guerra parece lejano, pero hay muchas guerras simultáneas. Hay como hay una sensación de encierro, quizás, yo pienso después de la pandemia, pasan muchas cosas y está perfecto que haya gestos de amor como ese que mencionás, pero yo creo que ella transmite amor en atravesar el dolor. Quizás ella se concentró en eso para decirnos algo, pero no creo que estén sí, de más los gestos de amor, como vos decís, ¿no? Porque hay que seguir viviendo, ¿no? claro, Pero eso me bueno, parece. ella tiene un rol, lo que pasa que es como los místicos y los santos, nos dicen algo, Vamos a, vamos a, ok, perdón, vamos a detenernos ahí. Pero
Perdón, voy a decir sí, algo. Es que yo creo que la única manera de encontrarle sentido al dolor es saber que hay que atravesarlo aprendiendo del dolor para llegar a la trascendencia. El objetivo es llegar a la trascendencia. Entonces vamos superando estadios de dolor, porque cometemos menos errores, ¿no? El ujú, famoso no hay mal que por bien no venga. ujú. Bueno, eso quería decir. Muy bien. Yo lo asocio Bueno, más con el tema de la vamos. sensación de que perdón, con el No, no, vaciarse no, de sí no, mismo en no el lo entendí. sentido de que se acaban los recursos Decilo. humanos cuando uno vive algo tan doloroso, sentís como que ya no tenés más que hacer que volverte a Dios. ¿Se entiende a lo que Claro, voy? Ujú. claro, sí, sí. Como experiencias límites de dolor que es como que me parece que te obligan de alguna manera o nos obligan a desesperadamente como decir, me vuelvo con confianza a Dios porque es el único que me puede sacar de acá. ¿Se entiende a Bueno, lo que? sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo era, Magdalena Frere, para compartir pantalla? Que me olvidé. Estoy Hay un tan abajo, fíjate, anonadado que no me puedan ver que estoy a media mano. abajo, Sí, abajo, ¿viste donde dice participante, chat? Hay uno sí. que dice share, compartir. ¿Lo ves? Silencio. Ahí voy, qué linda es la vida. Ah, ok. Ay, Ahí ahí está, ¿se está. ve? No, ha empezado la Todavía función de no. compartir pantalla. Ahí Ahora está. sí, Ahora sí. Bueno, entonces ahora vamos a agrandar un poquito la letra. Espera que voy a buscar. Podemos ir leyendo estas y después No sé qué es lo que estás proyectando. esto que estoy proyectando es algunas frases que yo fui sacando chiquitas que me Ah, parecían muy ¿qué es lo que elocuentes estabas leyendo antes? sobre la atención, ¿sí? Y ¿Querés que lea? ¿Lo sí, pero podés aumentar? sí, es lo que estoy tratando de hacer. Sí, señora. Ahí voy. Ah, te salió lindo. Bien, dale. ¿Quién quería leer? Vamos a ver que lean, como son separadas, que lean una cada una, así hacemos una sinfonía. Vicente, perdón, Vicente, Sí, una pregunta. sí. Tal vez está en el curso de lo que vas a, pero después podés ahondar un poquito en lo que en lo que decís de atravesar el dolor de lo que dice Eso Simone cuando Weil. cuando toques y la descreación y eso, sí. Ok, bueno, gracias. ¿Quién empieza a leer la primera, otro que lee la segunda? Sí. Yo no veo nada, así que Desde espero Bueno, que... Simone empiezo. hasta Da- Byung-Chul Han. En su grado más alto, la atención es lo mismo que la oración. Dos compañeros alados, dos pájaros, están posados en la rama de un árbol. Uno come los frutos, el otro los mira. Simone Weil. Ujú. Esto ya lo leí alguna vez. Sí, sí. Leo Ok, la otra. dale. La atención religiosa es una mirada, pero no una búsqueda, no un apego. Ok. La atención religiosa es una mirada, pero no una búsqueda, no. Este tema del apego lo comentó el obispo Guillermo en el Espera, retiro. Magda, vamos a leer las 6 o 7 frases y después comentamos. ¿Quién sigue con la siguiente? Graciela,
La La oración, oración más elevada, la más hermosa, es la que carece de deseos, la que constituye una escucha del silencio divino. ok. ¿Quién lee la siguiente? ¿Cuántas veces se presta verdadera atención, se destruye algo del mal que hay en uno mismo? Ok, está chiquita. La atención es espiritualidad. Ok. La siguiente. Tanto la empatía como el respeto se basan en la atención al otro. Claro. La La humildad. humildad Es espera. es Ok. La siguiente. El genio es el poder sobrenatural de la humildad en el ámbito del pensamiento. Pero hay que La, te- detenerse para pensar esto. Sí, muy profundo. La la siguiente. atención, la atención es la forma más rara y más pura de la generosidad. Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí. Si quieren hacer, vamos a hacer un mini comentario de las frases así chiquitito, porque van a conceptos importantes de ellas. Sí. En esta imagen así bastante poética, ¿no? De los dos pájaros, ¿no? Uno que come y Esta es otro que muy mira. buena, esta es muy buena. Mm, Uno que come y otro que mira, ¿no? mm. Sí, sí. Y ella contrapone varias veces en la actitud de comer constantemente y, y eso nos impide mirar. Y entonces, esa actitud de comer, de consumir constante, nos impide la contemplación. Esto de Ahora, la percepción voraz que dice me mató en el sentido de como, por ejemplo, cuando dice esto de las series, ver series sin parar, me sentí reidentificada porque me pasa mucho eso. claro, la atención religiosa es una mirada, pero no una búsqueda, no un apego. Ahí me parece interesante porque también es bastante disruptivo a toda una tradición cristiana que elogia totalmente. mucho la búsqueda y que de hecho en el Evangelio. Lo que pasa es que se puede entender bien, ¿no? También, porque esa búsqueda como el acento en uno, ¿no? Eh, Claro. el punto de llegada Es en ella, subjetivo eso. en la relación con el otro, es llegar al olvido total de sí mismo. Y dice, en realidad, la búsqueda, la atención es para estar atento a Dios que viene y Él hace todo, ¿no? Y Entonces, muy bueno, pero no un apego, porque a veces al apegarse a una situación, puede ser una situación mala que ya por rutina uno la asume y no se da cuenta que entró en un mal camino al apegarse. ujú, sí, sí, sí. Y fíjense la siguiente, ¿no? La oración más elevada, la más hermosa es la que carece de deseos. La que, La desinteresada. sí, porque el deseo, que es tan importante, eh, sin embargo, el deseo, nos quedamos tanto en el objeto del deseo y de lo que deseamos, que cuando no se da, se cae nuestra propia búsqueda, ¿no? Se cae. Y entonces ella dice por ahí en otro, hay que de los deseos, para justamente en esta purificación de los deseos, para no dejarse llevar por las ilusiones y por falsos deseos, hay que quedarse con la energía de los deseos y no con el objeto de los deseos. La energía que está en el deseo es la que constituye como nuestra pasión y lo que nos da energía para salir, de nosotros mismos, salir fuera, porque eh, los, eh, el intento es salir de nosotros mismos y el deseo nos saca de nosotros mismos. Pero sí, nos, nos detenemos mucho en el objeto, es decir, que en,
en apropiarnos del objeto y que el objeto sea lo que justifique el deseo, lo erramos. Nos alejamos de Dios, que acá dice el silencio divino. Claro. Estamos pensando en nosotros, no en Dios. Sí, Después, Lo dice desde exactamente. como budista, no termino de entender bien eso porque se me confunde también con el deseo de infinitud, que es válido, digamos, ¿no? Por ahí otros deseos que a lo mejor te dejan como instalada en el yo o en el ego, no está bueno, pero ahí se me confunde un poco si el deseo es el motor en alguna medida, porque el deseo de infinitud es el que nos lleva hacia Dios. Eso Por se me eso. hace como una matete ahí. ¿Se Pero es lo entiende? que ella diría como la de conservar, que lo dice Bari en la necesidad y la gracia, la gravedad y la gracia, que es conservar la energía del deseo y no el objeto, Claro. ¿no? Y esto, Y toda, La Perdón, energía, esto también, claro. Eso lo tengo que leer porque no lo leí, es no, no, importantísimo. no, no, eso está, es una cita que en todo caso ya la vimos, es una cita del libro de la gravedad y la gracia. Claro. Lo lo vimos el año pasado. vimos el año pero Claro, pasado. yo no estaba, pero sí tengo que leer eso porque me va a ayudar a entender más este asunto. Exacto. Mm, Vicente, pero Gracias. ahí me hace acordar viste que en los retiros, por ejemplo, de ignacianos, que se habla de que en los deseos también está Dios, como que los deseos no son malos, sino que hay, ¿cómo conjugar Forman esto? parte. Seguro. Es que Claro, Simón te diría, nada está malo, porque digo, todo está Dios, te diría ella misma, Claro. ¿no? Como diciendo, claro. lo que pasa es que está Dios como distancia, está Dios como cercanía, está Dios como experiencia de mal, Presencia ¿no? permanente. Es presencia permanente, claro. Dios. Ahora, me gusta lo que sigue. Tanto la empatía como el respeto se basan en la atención al otro, porque esto lo dice tanto Ricoeur, ¿no? Como que la percepción es el Sí. primer nombre del amor, ¿no? Es decir, en la metáfora viva. Como, Y de ahí está el alguna salirse de uno, manera, ¿no? ¿cómo? Y ahí está el salirse de uno. El Tal salirse de cual. uno, exactamente. Es como poder y el olvido de uno, ¿no? Es decir, por Ujú. eso la atención al otro como olvido de uno, ¿no? Claro. Y la Sí, yo, humildad es como lo olvido, espera. pero al mismo tiempo como presencia, me parece, Sí, ¿no? Como claro. que, Sí, dice como pasividad activa, lo dice por ahí. mm, que es más o Y menos lo que dijimos. el genio es el poder sobrenatural de la humildad en el ámbito del pensamiento, ¿no? Como diciendo, Mm, este, es verdad, porque la gente que son geniales no son, y por la experiencia, ¿no? Hay gente que son geniales y que no se apropian mal de su propia genialidad, son humildes, ¿no? Entonces me gusta eso de el Y, genio como y unido a la porque esa humildad. genialidad le sale naturalmente. Sí, pero aparte porque no se la apropia, en el sentido no se hace dueño, ¿no? Mm, Creo que nos Claro. desenfocamos cuando nos hacemos dueños ¿no? Como si fuera algo exclusivo nuestro. Y la atención es la forma más rara y más pura de la generosidad. Qué bueno. Bien, bueno, ¿Qué es eso que dice? Sobre Dios. acá, esto que está aquí, ¿no es cierto? Mm, Eh, no, eh, yo les voy a rescatar para que podamos avanzar un poquito, ¿no es cierto? Les leo algunos pedacitos de estos fragmentos y vamos comentando, ¿no? ¿Se acuerdan de este primer fragmento que yo rescaté? Es el tema que ya hablamos, que es la crisis actual de la religión, ¿no? Me pareció interesante, ¿no? Que uno siempre dice, no, lo que pasa que, claro, las misas son aburridas, y capaz que sí, que son reaburridas. No, la verdad que nos quedamos
en una doctrina que ya está anticuada, y puede ser. Este, pero dice, en realidad, más bien habría que explicarla por una serie de razones estructurales de las que no somos conscientes, pero que son responsables de la ausencia de Dios. Y ahí dice, es el declive de la atención. No es Dios quien ha muerto, sino el ser humano al que Dios se revelaba. Está como dormido, sería, ¿no? Y acá aparece el, el otro, a veces yo, respecto del párrafo de arriba, yo pensaba, ¿no? Cuando lo transcribía, lo pensaba y lo repensaba, decía, cómo la incertidumbre, ahora nuestro obispo Guillermo nos habla de una carta sobre la incertidumbre, es un estado habitual, ¿no? Uno tiene Mm. diversos caminos y a veces como que nos sentimos cortados en pedazos, nos pesa a veces no ser necesitados o requeridos por lo que hemos aprendido en la vida, y nos pesa un poco la falta de fe en el ambiente. Sin embargo, eh, es interesante que ponga la atención como una de las causas centrales de la pérdida de significado de la religión, ¿no? Como si esa capacidad de observar ese ruido que tenemos y de salir de una cosa a la otra, nos aparta, ¿no? Vamos con el que sigue. ¿Alguien quiere leerla? La percepción, ahí, Dale, sí. la percepción se ha vuelto extremadamente voraz, carece de toda dimensión contemplativa. Se pasa el tiempo comiendo. Su actitud es el consumo. Hay una expresión que refleja muy acertadamente su voracidad. Atracón de series. Binge watching. Aquí la palabra binge, no sé qué, binge se refiere al acto de devorar en exceso. La percepción práctica se ceba con basura. Se ceba con basura, basura de información y comunicación, basura de sonidos y de visiones. Nos estamos convirtiendo en ganado consumidor. La percepción se guía cada vez más, cada vez en mayor medida por los estímulos y la adicción. Puesto que solo se centra en comer, ya no puede mirar. En este sentido, Simone Weil escribe, mirar y comer son dos cosas diferentes. Hay que optar por la una o por la otra. A ambas se las considera amor. Solo hay alguna esperanza de salvación para quienes consigan permanecer un tiempo mirando en lugar de comiendo. Comer sirve exclusivamente para saciar una necesidad. Mirar es lo único que nos redime de la inmanencia del consumo desprovista de sentido. Entendámoslo esto en sentido amplio, ¿no? Mm. De estar siempre en una actitud de comer algo que nos estimule y que nos sacie el momento, ¿no? Que no es solamente comida, ¿no? Sí, sí. Sí, yo, Yo creo que el mirar como el salirse de uno para la observación o para la atención. Mm, tal cual. sí, como un acto de amor, el mirar como un mirar amoroso sería, ¿no? Claro. Claro. Y por Pero eso, por eso está bueno, no, yo proponía acá en el comentario, no tenerlo tanto como una cuestión culposa o así, es decir, sino más bien como una una constatación. concientización, me parece. Claro, como una constatación de hecho, ¿no? Es decir, Sí. quitémosle el lado así de, uy, estaré haciendo bien, estaré haciendo mal, porque si empezamos por ahí, ya nos deslegitimamos. Más vale reconocer lo que pasa y en todo caso después descubrir si es Sí. bueno o es malo que ponerle la etiqueta, ¿no es cierto?, de adelante, Y ¿no es cierto? sin la actitud de querer modificar. ¿Verdad?
En cambio sí, detectar el ruido que llevamos dentro y confiar y permanecer porque Dios es grande y está en nuestra confusión o en nuestro vértigo, ¿no? Eso Qué bueno. es algo que para mí por lo menos me enseñó Simón Weil en este tiempo, ¿no? Descubrir que Dios está en todo lo real y si me pasa, Él está ahí, Sí. aún en nuestra falta de paz y en nuestra dificultad para permanecer, como que está queriendo despertar y hacerse oír. Y entonces acá nos Perdón, trae, el error de sí señora. Sí, no, yo no oí. Mm, Mm, Aquí continúa Zuljan con el tema del ayuno, ¿no? Y habla de este tema de la autofagia. Dice, aunque estemos a destiempo con el tiempo pascual, que ya se nos viene, es interesante el sentido. Solo el alma que ayuna puede mirar y contemplar. Durante el ayuno se pone en marcha una autofagia en la que el alma consume su parte baja, su parte voraz. La Uy, ¿a dónde autofagia está? del alma es lo Subí único. un poquito el texto, un Ahí va, poco más. pero si lo tapo. Ah, bueno. Solo dice, solo el alma que ayuna puede mirar y contemplar. Y habla de este concepto de autofagia, en la que el alma consume su parte baja, su parte voraz. Es como que aceptando el hambre, y aceptando en la categoría del vacío, y aceptando el hambre y soportando el hambre de alguna manera de, de saciar el estímulo de lo que uno necesita en ese momento, eh, bueno, uno ayuna y la manera es decir, como que uno pasa hambre y sin embargo le permitimos a que el alma se alimente de cosas mejores. Dice, la parte eterna del alma se alimenta del hambre. Escúcheme, como diciendo, eso es bastante contracultural porque el pasarla mal en una situación en el ambiente está mal, hay que evitarlo a toda costa. Y no, a veces hay que aprender a pasar mal un momento sabiendo que es la manera de estar mejor después. Pero eh, es como si uno no tuviera que evitar a toda costa esa ¿Me situación de dejas ver la frase, la oración anterior? Sí, La, señora. ahí está. La parte eterna del alma se alimenta del hambre. Eso es fuerte. Ujú. Me Y cuesta hablar acá, del alma como en partes. ¿A ustedes les pasa o a mí sola sí, eso? es una antropología un poco antigua. Antiguo. Me Sí. parece Sí, rarísimo. Digo, ¿qué es esto de la parte baja, la parte alta, la parte del alma? sí. No entiendo. Es Es muy, como que me rompe la cabeza, ¿entienden? sí, es muy platónica, que desprecia bastante el cuerpo, ella es re platónica, y es a lo Pero sumo aristotélica, pero es muy como dividido, no sé, es como rarísimo. Me resulta como que me choca un poco, no sé cómo es explicarlo. verdad, estoy de acuerdo. Sí. Sí, me pasa. Eh, Ahora, a mí una cosa que me interesó mucho es esto, cómo describe la trampa de la imaginación, ¿no? Y la mm. nombra la imaginación colmadora, es decir, la capacidad de inventar salidas, soluciones para pasar el momento y vienen revestidos de una solución, donde lo que están vendiendo en nuestro interior por la imaginación no es cierto, porque al poco tiempo se desmorona, nos desanima y nos quedamos peor que antes. Y acá está el texto de... ¿Alguien lo quiere leer este texto? ¿De acuerdo con? Lo Es la leo. imaginación. De Total. acuerdo con Simone Weil, es la imaginación la que, al servicio del yo, siempre sueña con comida, somete las cosas a las necesidades, los deseos y los intereses del yo. Solo lo negrito, ¿no, Leo? Sí, sí, La imaginación como fuerza de la gravedad incapacita al alma para ver la verdadera relación entre las cosas a la que hay que obedecer.
obediencia hay dos. Se puede obedecer a la gravedad u obedecer a la relación entre las cosas. En el primer caso, uno hace aquello a lo que le empuja la imaginación colmadora de vacíos. Si se suspende el trabajo de la imaginación colmadora y se pone la atención en la relación entre las cosas, surge una necesidad a la que no se puede dejar de obedecer. Hasta entonces no se tiene ni la noción de la necesidad ni de la obediencia. Hay varios conceptos, acá habría que analizar cada uno. Bueno, pero podemos analizarlos más o menos rápidamente y bien. Porque sí, es verdad. Acá a la fuerza de la gravedad, ¿no? Es decir, Ujú. es como los reflejos condicionados, ¿no? Si uno tiene hambre, tiene que comer, es decir, como diciendo, eh, si uno tiene una necesidad, tiene que cubrirla, ¿no? En ese sentido critica, ¿no? Esa capacidad de no distanciarse de esa ilusión de tapar esa necesidad de un modo inmediato, ¿no? En cambio, descubrir, La porque en el fondo es relación lo que entre las uno cosas. proyecta. Cuando ella critica mucho el tema de la imaginación colmadora, porque constantemente nosotros proyectamos sobre las cosas y sobre las personas expectativas que son nuestras expectativas y que son nuestras ideas. ¿Cuándo podemos desprendernos un poco y tomar distancia de nuestras expectativas y de nuestras ideas? Entonces podemos poner la atención entre la relación entre las cosas y las personas y encontrar un poco el silencio y la objetividad, y que no dependa tanto de lo que uno desea o de lo que uno espera. Cuando uno esto se lo toma en serio, es importantísimo porque nos Ajá. enseña a aceptar la frustración cotidiana, nos enseña a aceptar que las personas no son lo que nosotros esperamos, nos enseña a reconocer más al otro en cuanto a otro. Así que me parece que tiene consecuencias muy lindas si uno lo trabaja. Sí, me extraña el concepto de obedecer. ¿Por qué obedecer? Obedecer, no como obedecer como conductista, ¿no? Que alguien desde afuera te está dando una orden, sino obedecer como escucha de la realidad y como escucha, no, es decir, porque el origen de la palabra obediencia es escucha, escucha a Dios y escucha. Sí. Claro. Claro, acá yo lo comento un poquito, ¿no? Digo, la imaginación como fuerza de la gravedad incapacita al alma para la verdadera relación entre las cosas a la que hay que obedecer. Habla de la fuerza de la gravedad como algo que nos empuja hacia abajo, hacia el objeto de los deseos ilusorios. Rescata el tema de la obediencia, no en un sentido de conducta externa que realizo desde afuera de mí, sino obedecer a la relación entre las cosas y entre las personas, la capacidad de ver y registrar la belleza y el ser de cada persona y la identidad, y, y poner en su lugar respetando el fin gratuito y amoroso por el que fuimos creados. Como al orden natural de las cosas o al orden del ser, sería algo de eso. Exactamente, y acá dice, la atención contemplativa es lo contrario a la vigilancia del cazador. No Qué busca bueno. ni caza, sino que escucha atentamente y se demora. Necesitamos dejar de lado los objetivos y resultados que llegan por nuestros intereses, aprender la senda del desapego y lo gratuito. Dice, por eso me hace acordar, ¿no es cierto? No es ver un problema y buscar obsesivamente la solución, sino representar ante la mirada de Dios nuestra necesidad, diría San Juan de la Cruz, y luego desapegarse, tratar de soltar al Señor, que el Señor sabe bien lo que necesitamos. No es preciso querer encontrar. La atención religiosa es una mirada, pero no una búsqueda, un apego. Es ponernos a mirar con paciencia y esperar.
es una pasividad muy activa. Y ahí está la crítica, ¿no? La digitalización acelera enormemente la puesta a disposición de todo total de la realidad. Es un gran debate de este tiempo, ¿no? La, la entidad y la realidad de de las redes y de la IA y todo esto y lo que nosotros nos ayuda o no nos ayuda, ¿no? Esto de lo gratuito y dejar los objetivos y los resultados es contracultural totalmente, ¿no? Total. Fíjense lo que nos pasa con el celular, ¿no? ¿Viste? Si alguien tarda en contestar, no nos incomodamos. De pronto nos damos cuenta que nos cuesta esperar o somos menos pacientes. La ansiedad nos gana y lo hacemos responsable al otro porque no está en consonancia con nuestras expectativas. La espera y la paciencia resultan virtudes muy necesarias. Que Dios que no está disponible a esto, ¿no? Que no está disponible al modo como nosotros queremos llegar. Eso Eso es también es muy complejo. importante. Porque Dios no está disponible para nosotros. En todo caso, nosotros tenemos que estar disponibles para Él. Y, Muy importante. pero digo, nosotros en principio pensamos que, vieron que estamos muy en el centro. Pensamos que en realidad Dios tiene que, y encima como es nuestro Padre y nos dijo que nos quiere incondicionalmente, entonces, un poco como yo me siento muy caprichoso, entonces si no me presta atención, me empaco. ¿Viste? Es decir, ¿cómo se? Llame ya. Sí, claro, y ella habla mucho de que Dios es el indisponible y que Él tiene que permanecer indisponible porque su presencia es ausencia. Wow. Eso como repetirlo, ¿dónde está eso? Su presencia es Ahora lo vamos a ver. La atención profunda no se guía por estímulos, de hecho más bien se resiste, incluso los repele. ¿Cómo nos cuesta el silencio? Enseguida en oración, una canción debe disimular el silencio. Con la plenitud de la atención se puede pensar solo en Dios. Eso lo dice ella, y a mí me impresionó. Con la plenitud de la atención se puede pensar solo en Dios y viceversa. Solo se puede pensar en Dios con plenitud de la atención. Como diciendo, capaz que nuestra actitud es constantemente estar dejando pasar el agua, soltando en actitud de espera, hasta que de pronto asoma. Hoy nos distraemos todo el tiempo, saltamos de una información a otra, necesitamos ser pacientes con nosotros mismos y reconocer mejor las causas. Yo les confieso una cosa, esto es como un retiro, pero bueno, porque yo estoy preparando un retiro para curas. Y como estamos en el lunes santo, dije, pega. No, Así que, tremendo, claro. Es impresionante. disculpen, Una consulta, Vicente. ¿Hay textos tuyos? ¿Hay textos de Simone Weil y de un tal no, Han? claro, lo que está en cursiva es de Simone Weil o de Jules Verne, y lo que está en letra normal es mío. Ok. Ah, gracias. Ay, buena aclaración. ¿En Dice, negrita? ¿En ¿eh? negrita es tuyo? ¿En negrita es Sí, sí, tuyo o sí, no? sí, lo que dice Ah, en negrito también, sí. bueno, pero es un trabajo Negrita hay en cursiva y en... no Sí, lo que cursiva. pasa que lo que está en cursiva es el respeto que yo hago por el autor. Y después Ok. lo otro es como lo que trato de comentar. ¿Sí? Hiciste un tejido de ¿Eh? todo. Un tejido, acá están los tres. Están Sí. los tres, ustedes tres. Pero miren, acá está, miren, avancemos. Hoy no, Dios, Ay, necesitamos ser pacientes con nosotros mismos y reconocer mejor las causas. Dios ya lo es desde antes de antes. Sentimos que Dios está ausente, pero que estamos distraídos en muchas cosas. Para encontrar a Dios, bastaría con que mirásemos atentamente a todas partes, dice Simone Weil. La atención absolutamente pura, la atención que es solo atención, es la atención que se dirige a Dios, porque Él solo está presente mientras hay atención. Es como, es como si nos dijera, no sé, y si no nos sale, bueno, aceptemos que no nos sale y pongamos en actitud de súplica pidiendo que nos salga. Y a cada uno le sale de un modo distinto. A alguno le saldrá a la mañana saliendo al patio y pidiendo a la naturaleza un poco de la pureza. A otro será mirando los pájaros, a otro le saldrá, pero ese momento de atención inmóvil, ¿no?
Qué bueno, claro. Este, También si no sale, vos dijiste que el Dios está en la confusión también, sí, ¿no? sí. Lo que pasa es que uno tiene que hacerse cargo humildemente de la distancia, porque ella, cuando dice que Dios está, no niega la distancia que tenemos de Dios. Y uno tiene que aceptar humildemente que estamos distantes, que no estamos tan cerca. Es como, ¿se acuerdan Leopoldo Marechal? A mí me impresiona cuando de chico se enojaba con su maestro diciendo, él tendría que haber tenido, tenía 11 años, tendría que haber tenido más cuidado para hablar de la distancia de la estrella Belvedere, que los millones de años que hay de la estrella hasta nosotros. Eso es muy serio, no se puede decir así nomás. Bueno, es como si alguien nos dice, ¿te das cuenta que lejos estás de todo? No se puede decir así nomás. Mm, Y después habla un poco de la cultura de la adicción, ¿no? Mm, Justamente en contraposición, ¿no? Porque cuanto más automático el respecto de la adicción, no necesita atención. Cuanto más automático es el estímulo, mejor funciona. Manda el objeto del deseo al que estamos adheridos. Piensen en cualquier adicción. claro. Si piensan en una adicción propia, sin nombrarla, sin decirlo en voz alta, pero se van a dar cuenta que es así, que es automática, que es algo que nos puede. La adicción y la atención son fuerzas contrarias. Los algoritmos son adictivos presentándose como quienes nos conocen mejor. La película que te va a gustar. El smartphone, dice Jules Verne, es una máquina de adicción. Los buscadores son máquinas de adicción porque avivan nuestra sed de caza. ¿Vieron cómo esa necesidad de estar en la novedad? Y cuando hay personas que constantemente uno siente y uno mismo está en la novedad, es por esa dificultad de atención. Hola. No se oye más. Ah, ok. Creo que se le va la voz a él, ¿no? Parece que sí, porque yo a vos te oigo perfecto. Claro. Bueno, pero qué difícil esto que leyó, porque el teléfono lo cruza todo ahora, ¿no? Como estos medios están tan a la mano de todos. Ay, Totalmente. sí, sí. Es como que todo va llevando, digamos, a eso. Es difícil salirse. Ujú. Por eso Entre digo, el teléfono y Netflix, por ejemplo, es complicado. ¿Cómo? Te Entre el perdimos. teléfono y Netflix, por ejemplo, es bastante complicado para mí, por lo menos. Ujú. Sí, Sí. sí, para todos. Nosotros Por que... eso, ¿vieron cómo? No, digo, ¿vieron cómo cuando éramos chicos? Yo me acuerdo de estar en sexto grado, de estar jugando a la batalla naval, aburridos de cosas, y entonces tocado y hundido. Lo que me pasa con esta mujer, con las cosas que dice, es, bueno, en algunas me siento tocado, en otras hundido, en otras no, me pasa de costado. Como diciendo, uno va, ¿no? Claro. Eh, Pero Vicente, bueno, Vicente, las que te pasan de costado son las que a mí me retienen, como no lo entiendo, entonces me retiene porque quiero entenderlo. bueno, hay que aceptar que no está entendemos todo. bien. Así, A veces entendemos, a veces no. Voy a seguir compartiendo, así avanzamos un poco de la lectura. Así Mm. son 6 páginas y estamos por la 4, así que nos quedan 2 páginas. Así por lo menos terminamos la atención, ¿sí? ¿Estás en la Mm. página? ¿En qué página estás? quinta, ¿no? Eh, Cuarta, No, quinta. pero sí, no ahora en la ya. que mandaste vos, no, no. No ¿No es el es? texto completo. No, perdón. ¿En qué página estás? Y estamos en la tercera. ¿De No, 6? En la la tercera. cuarta, claro.
Ay, Bueno, se ve que les mandé otro. Porque capaz que yo estoy leyendo de uno que es más largo, que tiene todos los comentarios míos, por eso. Ah, No, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. De lo que No, recibí. ustedes son muy pacientes, ¿eh? Porque encima con todas las dificultades me siguen soportando. Así que son una cosa increíble. Sigo. Este, acá viene Es esto. re importante. Este tema es, cuanto más indisponible se encuentra el interlocutor, más paciente y más expectante y más suplicante se vuelve la atención que dirigimos hacia él. ¿Escucharon? Cuanto más indisponible, o sea, cuanto más sordo se pone Dios, más paciente y más Pero expectante, pedí más a Dios. suplicante se vuelve la atención que dirigimos hacia Él. ¿Ok? No. Dios no está a nuestra disposición y eso nos pesa. La atención profunda crece con el deseo. ¿A dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemidos, ahí te estoy clamando, San Juan de la Cruz. Es un deseo, pero el objeto no está disponible. Dios está, pero está escondido. Esa es la pura y seca realidad. Dios, en lugar de imponérsenos, se repliega en una ausencia, en una indisponibilidad. Dios brilla por su ausencia. La Esto que para nosotros es, ausencia, esto que para nosotros es una frase común, la frase que eh, más. y es un reproche que nos hacemos unos a otros, que alguien brilla por su ausencia. Ah, sí, sí. Dios solo Dios brilla por esto es algo positivo. Dios solo puede estar presente en la creación en forma de ausencia. La ausencia es el modo de la presencia divina qué en extraño, nosotros. qué ¿Viste? extraño. ¿Y sabes por qué? Porque aceptemos que está a kilómetros de distancia, nosotros no somos Dios y es Dios el que viene a nosotros. Y siempre Dios es el totalmente otro. Aquí podemos sincerarnos con Dios y nosotros mismos y contarle cuánto nos pesa su ausencia, cómo no, porque no se hace sentir, porque la gente no responde, porque no puedo con este vicio, a este resentimiento, y detrás de quién salimos corriendo a comunicarlo, se sentó de un modo tan alevoso, tanto que parece que ya a nadie le importa a Dios, y eso nos duele mucho, mucho. Es verdad, ¿no? No, Esa, yo nunca lo pienso. no, pero en el No, ambiente, ¿no? En el ambiente no, que la gente no sienta ni piensa en Dios como si Dios fuera irrelevante, a no, mí por lo no. menos me duele. Mm. Este, vamos a este texto. Bueno, esta yo le digo, luego de desagotar nuestro recamo, dejemos que el agua pase, ¿no? De salir sin expectativas claras, animarnos a entrar solo a esperar su mirada, que nos mire. La atención es como un ritmo y un entrenamiento. Pero el texto que sigue lo puede leer, y lo cual ya estamos en la página 5. La atención es pasiva y paciente. ¿Alguien quiere leerla? La atención es pasiva y paciente. Lo que, lo que la caracteriza es la inactividad. Hay para cada ejercicio escolar una manera específica de alcanzar la verdad mediante el deseo de alcanzarla y sin necesidad de buscarla. Hay una manera de prestar atención a los datos de un problema de geometría sin buscar su solución, a las palabras de un texto latino o griego sin buscar su sentido. Hay una manera de esperar cuando se escribe a que la palabra justa venga por sí misma a colocarse bajo la pluma, rechazando simplemente las palabras inadecuadas. Hay una manera de disponerse en la espera, a la escucha, según el modo que tiene cada uno de encontrar su centro y esperar activamente. A veces la carencia o fluctuación de ánimo a una pretensión desenfocada de uno mismo de querer ser activo y encontrar resultados. Vamos para arriba porque este texto está lindo. Sí, Está muy, tremendo. Hagan su comentario.
A mí me encantó cómo esta de atención es plural y diverso, es decir, cada uno tiene su modo de alcanzar la atención según como cada uno es. Y diría Teilhard de Chardin, ¿no es cierto?, cuando habla de la materia, de la acción y reacción, cada uno actúa según y va por el borde de la hoja según como cada uno, eh, por donde le toca el espíritu, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la manera de ser de cada uno. Y estoy seguro que cada uno de ustedes, su manera de entrar en atención es distinta porque responde a su manera de ser. Claro. Y al conocimiento del tema. Sí. No, Y a una cordial aceptación de sí mismo y reconocimiento del modo como uno puede llegar. Es sin lindo que cuando necesidad de hay buscarla. hay una manera de disponerse en la espera, hay una manera como, no tanto el que escribe buscar la palabra, sino como la palabra viene y de pronto llega. A mí se me viene un poco Rilke con una confianza para mí como enorme en la realidad y en Dios en el fondo. Siento Ajá, eso, no sé cómo explicarlo bien, pero como que ya está. ¿Viste cuando los escultores, por ejemplo, dicen, en realidad yo lo único que saco es lo que sobra, porque la escultura está, una cosa así, ¿no? No sé si se exacto. entiende. Sí, sí. Claro, es la fe, es el camino de la fe. Ujú. Es Dios quien busca al Pero, ser humano. pero Sí, sí, la dime. fe también es una gracia, ¿no? Sí, por ¿cómo eso la cambia todo esto con la Claro, pero inteligencia se va, artificial? sigo Más leyendo, arriba, sigo al leyendo, inicio, ¿cómo? Ah, no sé, está muy... ¿Cómo? eh, No. hablo. Sí. Dale. Al inicio decía una oración así como la humildad se espera, ¿no? Y esto me hizo acordar a esto, lo que leímos recién, como aceptar esos procesos, ¿no? Saber esperar, eh, no adelantarnos o esta Ay, aquí la... me hizo pensar en eso. Sí. Sí, y confiar en la presencia escondida de Dios en nosotros, aún en el momento en que sentimos ausencia o distancia. ¿Ok? Porque acuérdense que cuando San Juan de la Cruz, que nos lo sabemos de memoria, ¿a dónde te escondiste, amado mío? Cuando hace la declaración escolástica, de la explicación escolástica de a dónde te escondiste, tarda como 3, 4 páginas en explicar de qué manera Dios está escondido en lo más profundo de nosotros mismos sin que nos demos cuenta. Este, como diciendo, Dios está siempre, es decir, y nos alcanza. El asunto es que nosotros lleguemos a Dios con nuestro conocimiento, amor, es decir, que sea un... Pero entonces Mira, tener... Vicente, qué lindo lo que pone. Buscándome, tuviste que sentarte agotado. Ujú, Ay, 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 qué fuerte que es. sí, no, Ay, Dios. porque es que es lo que está diciendo el punto de llegada de nuestra ansiedad es el agotamiento. Mm. Bueno, entonces por eso dice, cita un himno medieval del juicio final. Pues me cediste lazos, buscándome tuviste que sentarte Qué agotado. Sí. bárbaro. Esto se une un poco a algo anterior cuando hablaba del modo de Dios, el Ah, modo de Dios. ajá, de estar presente de un modo ausente, sí. Leo, Dios nos sale a buscar y en el medio de nuestro vacío que suena estéril nos encuentra en la espera. La parte divina y sobrenatural del alma mira y escucha en la pasividad de la obediencia. Obediencia no en su sentido conductista, sino de escucha. Es un acto de atención y de consentimiento.
En el obedecer a Dios es pasivo. Hay solamente espera, atención, silencio, inmovilidad a través del sufrimiento y de la alegría. Acuérdense eso que decíamos que detrás del sufrimiento real y de la alegría real, que es maravillosa, está Dios, pero Dios está más allá. Es decir, el asunto es no achicarlo a Dios en el sufrimiento ni en la alegría, sino permitirle que sea más de lo que nosotros percibimos. Wow, eso último también. Ujú. Permitirle que sea más de lo que Lo- percibimos. Exactamente. La espera nos lleva a la salvación, es la hipomone, en griego. Es la espera, la inmovilidad atenta y fiel que se prolonga indefinidamente y a la que ningún impacto puede hacer estremecer. Se trata de cualquier actividad humana como un proceso espiritual. Todo trabajo o actividad es parábola e imagen de la trascendencia. El espíritu es creador cuando esa atención no se dedica a lo que ya existe, al contrario, a través de la atención produce lo que nunca antes ha existido, lo Claro. completamente distinto. La genialidad creadora y la religiosidad hunden sus raíces comunes en la atención profunda y contemplativa. Una idea es nueva cuando se nos ocurre mientras mantenemos la atención dirigida hacia la verdad inaccesible, dice Simón. Ay, a ver un cachito, espera un cachito. Una Sí. idea. Mientras mantenemos la atención dirigida hacia la verdad inaccesible. Me Como diciendo, cuesta. frente a esos silencios que nosotros nos cuesta mantener porque nos aburrimos, porque queremos salir corriendo, porque se nos ocurrió algo que nos faltaba hacer, porque tenemos que agarrar el teléfono. No, permanecé, permanecé, permanecé. Es como si nos dijera eso. Todo espíritu creador es un genio de la atención. Simone Weil concibe la atención como un anhelo suplicante. En cada espíritu creador, de un poeta, un compositor, un matemático, un físico, la fuente desconocida de la inspiración es ese bien hacia el que se dirige un anhelo suplicante. La atención es, en palabras de Simone Weil, la palanca en el alma, que le eleva a una esfera superior del ser. Hoy no tenemos paciencia ni tiempo para pensar. El tránsito hacia lo trascendente se produce cuando las facultades humanas, inteligencia, voluntad, amor humana, se tapan con un límite y el ser humano permanece en ese umbral que no puede traspasar y del que tampoco se aparta, sin saber lo que desea, tenso en la espera. Y uno va y califica la humildad, la permanencia paciente en el umbral. Eso sería, ¿no? Es una conclusión bastante modesta, pero esa- la humildad. ¿Cómo repite lo de la humildad desespera, eh? ¿Puedo decir algo, Vicente? Se me fue. No se oye. No, Lo esperamos. Sí. Pero también dice que el tránsito hacia lo trascendente se produce cuando uno se topa con un límite, ¿no? Y el ser humano permanece, que no puede traspasar. Difícil, ¿eh? mm, Acá estamos. mm, Ahí está. Vos te hacés como Dios, que vas y venís, vas y venís. Creo Vicente, que, por ejemplo, Nos ¿puedo haces decir esperar. algo? sí, señora. Bueno, yo leí el primer capítulo entero y fui subrayando a partir de la página 12, donde dice Esquilo, lo divino es ajeno al esfuerzo. Después va todo increyendo de limpiarnos para poder mirar de otra manera, que la atención tiene que ser desprovista de toda. Y después acá, en la página
dice una cosa rarísima en la página 16, como si fuera, a mí me parece, en poesía lo que se llama ruptura de sistema. En poesía cuando decimos las manos blancas, cálidas, protectoras, pero gordas. Mira lo que dice acá. Simone Weil subraya de manera particular la importancia de las ceremonias, esas prácticas festivas, religiosas, que aportan belleza, magia y misterio a la vida. Me parece como que está contradiciendo todo lo que dijo, o yo lo entiendo mal. Sobre todo cuando dice esas prácticas festivas, religiosas, que aportan belleza, magia y misterio a la vida. Es como que está contradiciendo todo lo que nos limpió para poder llegar a través de la atención a la comunicación con Dios. ¿Lo veo mal, Vicente? A la complicación, ¿Eh? a la A la comunicación con Dios. Es lo que vos decías, que llama la atención, lo que rompe todo lo que dijo antes. Vos dijiste que te llama la atención lo distinto, lo no. Creo haberte entendido así, Magda. Sí, sí. Me gustaría que Vicente nos explicara de por qué da importancia a las ceremonias, después de tanta limpieza, que tiene que ser todo limpio para poderte comunicar. Sí. Pero se nos fue, Vicente. No, Sí, acá se nos- estoy. Ah, Sandro. Acá estoy. No, estoy con un problema por suerte estoy en domicilio nuevo, tengo que contratar una conexión nueva, en fin, todas esas cosas, pero todavía no. ¿Cuál era tu pregunta? Decímela cortita. cortita. Que después de todo lo que dijo, de vaciar, de limpiar, de Sí, estar desprovistos de toda la imaginación, porque es sí, dañina para llegar con esa atención a la comunicación con Dios, dice en la página 16. Simone Weil subraya de manera particular la importancia de las ceremonias, esas prácticas festivas, sí, religiosas, que aportan sí, belleza, magia y misterio de la vida. ¿No se sí. está contradiciendo? No, No, a mí me parece que no. Pero acá le da importancia justamente porque siempre dice que hay que rechazar la imaginación, todo lo que puede entorpecer. Y acá, con las Pero prácticas festivas, religiosas, que aportan belleza, magia y misterio a la vida, me parece que está rompiendo todo lo que dijo de la vacuidad y de la limpieza y de la pureza. perdón, no, yo pienso que al contrario, en ese momento ella rescata la emoción de la gente que va en procesión Pero y que no eso había, solo puede no ser había pedido, no había la llegada pedido de emoción la para la de Dios. atención, Chuchita. No había pedido atención. En el Yo creo sentido que como se este, lleva es como de distintas dispersar la maneras, atención. una manera distinta de llegar a Dios. Digo yo, Claro, no sé. pero es dispersiva la de la ceremonia, la festividad, la Y a belleza, lo la mejor más. Bueno, depende quizá de es cada, demasiado subjetivo lo mío. depende de cada humano, ¿no? Cómo se emociona. Pero Y estoy tal vez hablando de Simone Weil, no en Sí, general. Luisa, a mí me de hace qué pensar, a mí me hace recordar lo que vos decís, que ella, viste que lo que dijo Vicente, que ella se convierte con esa peregrinación de esas mujeres, de esposos pescadores. Pero Por va ahí más es, allá de la vacuidad que ella pidió. ¿En qué ¿cómo? capítulo está eso que dijiste? De lo que mandó Lo que Vicente mandó. en la Sí, página 16. sí, pero yo tengo otra. Lo que él mandó es de la página 6 a la 21 y esta es la 16. Está bien. No, yo pienso que también es muy difícil si tratamos de interpretarlo palabra por palabra en forma literal, ¿no?
Me parece que es más fácil interpretarlo como más en conjunto, como qué quiere decir, Claro. porque si lo interpretamos tan literal, le estamos despojando como de un sentido, como usar la metáfora también, ¿no? Yo creo que, no sé, para mí la celebración no te distrae, te ayuda, te Yo creo concentra. que, yo Yo creo que entendí, recurre al simbolismo. Inés se llama, ¿no? ¿Inés o Irma? ¿Qué cosa? ¿Eh? ¿Eh? La que habló recién, ¿Inés o Irma es? Inés, Vilma dijo No, que me no, parece que lo que están... la anterior, Vilma, la anterior que habló. Inés, Ah, Inés, bueno, yo lo que entiendo, lo que vos dijiste, que solamente creo que se puede entender a Simone Weil dentro de lo social, político y de su época, histórico tal de su cual, momento. Por eso tal, esto me llama más la atención. sí, totalmente, Pero me totalmente. alegra que sea yo sola la que no entiendo. No, me parece que no sos sola. No, hay muchos conceptos. No, Este párrafo, Porque el Magda, otro tiene este que ver con una párrafo, cosa más individual, lo que vos decís de la atención, lo que planteabas de la atención pasiva y paciente como camino, lo veo más sí, desde lo individual. Y esto lo veo más desde la religiosidad como una experiencia de comunidad compartida. No sé si puede son ser, excluyentes, no creo, no lo sé. puede ser, Belén. Bien. a mí lo que Pero me, perdón por lo, el intervalo. No, no, lo, disculpen que lo tenemos, que me, yo estoy muy mal con el Zoom. Y entonces Sí, ustedes, por suerte, así como Dios, permanecen y siguen, ¿viste? En la nube. Pero ya a tenemos que mí, tener. Así Vicente, que, no, hagan una palabra porque de despedida diciendo que esa palabra se llevan, así nos vamos con un cierre bien hecho, porque si no me genera una frustración que no la puedo remontar. Así que, ¿Puedo yo me voy empezar? con la palabra atención. ¿Cómo? Yo me Inés, voy con la palabra atención. ok, Yo con la palabra demora. ok, La Yo, atención ya, absolutamente pura y sin mezcla es oración. oración, ok. A mí me yo genera diría que esperanza. dado el contexto, ¿Cómo, Chichita? bueno, Dale, dale. dado el contexto en el que formula pensamientos Simone Weil, el tema es el dolor. Y para mí el dolor, en el caso de lo que ella plantea, es el medidor de la distancia que tenemos con Dios. Y a la Ok, vez es el camino que tenemos para transitar y lograr el aprendizaje que nos permite la experiencia de Dios. ok. Nada más. Muchas gracias. para Gachi, mí, Vicente, eh, Magdalena. lo simplificaría en el modo, porque en lo que hemos visto hoy hay tres modos, el tuyo, el de Simón y el del autor este. Entonces, este, no te rías porque No, está lindo. al Genial. leer tenés que estar viendo quién lo está diciendo para poder analizarlo. Y Muy bien. recién después de bastante tiempo entendí quién estaba diciendo algo. Por eso me confundía, como si dijo antes esto y ahora dice lo otro. Eran dos personas. claro. Claro, Tres. genial. Ah, Bueno. Te Bueno, fue otra vez. Bueno, Dale, no, dale, em, Graciela, así nos vamos. Dale. sí, primero quiero, cuando vos te fuiste que habló Luisa, a mí me parece que Luisa eh, ponía un poco la pregunta de Inés al principio sobre este caso del casamiento en una fiesta en un lugar de Sí, guerra, como que la yo pregunta es vi más el o menos, video. Sí, sí, sí. esa cuestión que pregunta Luisa me parece que es lo mismo que decía Inés, pero bueno, yo me quedo con esperanza realmente, porque todo lo que ella dice habla de una presencia de Dios en la ausencia, y eso me genera en este momento mucha esperanza. Qué bueno. Gracias. muy lindo esto Ok, último.
Bueno, Bueno, ¿quién falta? No, La, Vilma, no, Vilma pero falta. sí, pero Vilma no sabe qué decir. Sí, Vilma, porque yo me apoyo mucho en el simbolismo y nada, me parece que los símbolos hablan para cada uno. muy bien, muy bien. Ay, Bueno, perdón, quiero agregar no, otra cosa. Les voy a mandar por el grupo algo, porque en alguna parte leíste que todo es metáfora, ¿no? Decía en alguna parte. Y el otro día, estando en misa, vi algo que era justamente la mirada y la atención. se cortó. ok. Ay, ay, sí. Bueno, estén Bueno, bien. Esperemos estar mejor comunicados. Gracias tengan buena Pascua. Escuchen, tengan atentos que nosotros el martes que viene nos vemos, el 14 no. Sí. ¿Cómo, cómo? Espera, a ver. El martes que viene sí nos El vemos, el 7, 14 no, martes 7. y el 21 sí, y el 28 creo que es. Sí, ¡ay, ahí te es el veo! 14. Ahí se te vio. Hoy yo no. ¡Ay, No, se te vio un minuto!